Bendiciones, hermanos. Vamos a ingresar al estudio de Hebreos 9 del 11 al 22, comparativa del Antiguo Testamento y del Nuevo, parte 2. Vamos a escuchar el audio de este capítulo hasta el 22. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde damos lectura a la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento de la Biblia, en el libro de Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9. Les invito a que busquen en el Nuevo Testamento el libro o la Carta a los Hebreos, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hasta aquí lo que es el texto de Hebreos 9, del 1 al 22, donde vamos a tratar del 11 al 22. Vamos a pedir a nuestro amigo Pastor Gustavo
para que esté orando para el ingreso de este estudio bíblico. Muy bien, amada iglesia, oremos al Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por tu amor y misericordia, por ese tiempo precioso de comunión con los hermanos, a través, Señor, de este precioso estudio bíblico. Permítele, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre a través de este estudio y sobre todo pongamos en práctica todo lo que aprendamos en este día. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Seguimos con el análisis de Hebreos 9. En este caso era el verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Cristo es nuestro sumo sacerdote, donde está en el trono en la gloria, a la diestra del Padre, Dios Jehová, donde Cristo es nuestro hermano mayor, sobrevedor, supervisor, abogado, sacerdote y sumo sacerdote. Verso 12 hasta el verso 15 de Hebreos 9. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestro conocimiento de la obra muerta para que sirva al Dios vivo. Así que por eso es mediador de nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los sacrificios de animales nunca fueron suficientes, y si fueron, sí, temporales, para cubrir los pecados temporales. Ahora ya sabemos que Cristo es el sacrificio perfecto y redención eterna. Para entender este pasaje debemos tener presente tres cosas que eran básicas en el pensamiento del autor en el libro de los Hebreos. Primero, religión es acceso a Dios. Su misión es introducir al hombre a la presencia de Dios, así nos dice Berkeley en su comentario. Como segundo punto, este es un mundo de sombras difusas y de copia imperfecta. El mundo de las realidades está más allá. El propósito de toda clase de culto es poner a los seres humanos en contacto con la realidad eterna. Eso era algo que se suponía que podía ser el culto del tabernáculo, pero el tabernáculo terrenal y su culto era copias imperfecta del tabernáculo real y de su culto, y solamente el tabernáculo y el culto verdadero puede dar acceso a la realidad. Tercero, no puede haber religión sin sacrificio. La purificación a ser de costo, el acceso a Dios requiere pureza. El pecado humano tiene que ser expiado y su inmundicia tiene que ser limpiada. Por estas ideas en mente, el autor de Hebreos prosigue a demostrar que Jesús es el sumo sacerdote que ofrece el único sacrificio que puede dar acceso a Dios y que es el sacrificio de sí mismo en perfecta obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, así nos dice Filipenses 2:8 en el comentario de Berkeley. Para empezar, se refiere a algunos de los grandes sacrificios de los judíos tenían costumbre de ofrecer a Dios en el Antiguo Testamento. Primero estaban los sacrificios de becerros y de machos cabríos. Aquí está refiriendo a dos de los grandes sacrificios del día de expiación y el becerro que tenía que ofrecer el sumo sacerdote por su propio pecado, y del chivo expiatorio que se llevaba al desierto cargado con los pecados del pueblo. Levítico 16, versículo 15, verso 21 y verso 22.
Segundo, nos dice Berkeley, estaba el sacrificio de la vaca alazana. Este extraño ritual se nos describe en número 19, según la ley ceremonial judía. Si alguien tocaba un cuerpo muerto, quedaba inmundo, excluido del culto, y todo lo que toca o le tocara quedaba contaminado. Para purificarse se había prescrito un método. Una vaca alazana se mataba fuera del campamento. El sacerdote salpicaba la sangre de la vaca delante del tabernáculo 7 veces. Luego se quemaba el cuerpo del animal con cedro, hisopo y un paño escarlata. La ceniza que se quedaba se dejaba fuera del campamento en un lugar limpio y constituían una purificación del pecado o de ese pecado. Este ritual debe de ser muy antiguo porque no se explica ni su origen ni su significado. Los judíos de tiempos más recientes contaban con una vez la pregunta a un gentil que nos refiere que parecía ver supersticiones, y el rabino le contestó que había sido establecido por el santo Dios. Así nos dice Berkeley en su comentario. El autor de Hebreos hace referencia a estos sacrificios y seguidamente declara que el sacrificio que ofrece Jesús es incalculable, mayor y más efectivo. Debemos preguntarnos antes qué entiende por el mayor y más efectivo tabernáculo no hecho con manos humanas. Esa es una pregunta a la que no se puede dar una respuesta indiscutible, pero casi todos los teólogos de la antigüedad coinciden en decir que este nuevo tabernáculo que introduce a la humanidad a la misma presencia de Dios no es sino el cuerpo de Cristo. Sería otra manera de decir, el que me ha visto al Padre, dice Juan 14:9, el comentario de Berkeley. El culto del antiguo tabernáculo tenía la finalidad de introducir al pueblo de Israel a la presencia de Dios, cosa que no podía hacer sino de una forma difusa e imperfecta. La venida de Jesús trajo a Dios realmente al mundo e hizo que los hombres estuvieran en presencia de Dios. La gran superioridad del sacrificio que ofrece Jesús radica en 3 cosas. Primero, los sacrificios antiguos limpiaban el cuerpo humano de la impureza ceremonial. El sacrificio de Jesús limpia el alma. Debemos tener eso siempre presente. En teoría, los sacrificios no limpiaban más que de las transgresiones de la ley ritual. No otorgaban el perdón de los pecados del corazón rebelde. Fijaos en el sacrificio de la vaca alazana, no era una impureza moral las que limpiaba con este sacrificio, sino la impureza ritual que se contraía al tocar un cuerpo muerto. El cuerpo de una persona podía estar ritualmente limpio y su corazón estaba lleno de suciedad mortal. Así nos dice Berkeley. Esa persona se podía sentir libre para entrar en el tabernáculo, sin embargo, está muy lejos de la presencia de Dios. El sacrificio de Jesús libera la conciencia humana del peso del pecado porque nos trae el perdón de Dios. Los sacrificios animales del antiguo pacto podían dejar a los que los ofrecían a una distancia insalvable de Dios. El sacrificio de Jesús nos presenta a un Dios que nos espera siempre con los brazos abiertos y cuyo corazón no hay más que amor, así nos dice Berkeley. Segundo, el sacrificio de Jesús obtuvo una redención eterna. La humanidad estaba bajo el dominio del pecado y de la misma manera que había pagar un precio para liberarnos de ese pecado, de ese hombre, de la condición de esclavo que así era y es. Así también había que pagar un precio para liberar a un hombre del dominio del pecado. Tercero, el sacrificio de Cristo permite al hombre dejar la sobra de la muerte y llegar a ser servidor del Dios vivo. Es decir, no solamente gana el perdón de los pecados pasados, sino permite vivir en adelante una vida nueva, limpia, útil. El sacrificio de Jesús hizo más que pagar una deuda, ganó la victoria sobre el pecado.
lo que hizo Jesús pone al hombre en la debida relación con Dios, y lo que Jesús hace le permite al hombre seguir en la debida relación con Dios. Y la obra de la cruz trae a los hombres el amor de Dios de tal manera que los libra del terror que le tenía antes. La presencia de Cristo vivo les trae el poder de Dios que les permite ganarle la batalla al pecado diariamente en todas las situaciones. Weston indica 4 maneras en las que el sacrificio de sí mismo que ofrece Jesús difiere de los sacrificios animales del Antiguo Testamento, a referencia del comentario de Berkeley. Primero, el sacrificio de Jesús fue voluntario. A los animales se le quitaba la vida. Jesús dio su vida voluntariamente, la ofreció por sus amigos. Allí nos dice en Juan 10:18, Juan 15:13 y 14. Segundo, el sacrificio de Jesús fue espontáneo. El sacrificio de los animales era el producto de la ley. El sacrificio de Jesús fue el producto del amor. Pagamos nuestras deudas a un comerciante porque tenemos que hacerlo. Le hacemos un regalo a un ser querido porque le queremos. No era la ley, sino el amor lo que estaba detrás del sacrificio de Cristo, así nos dice Berkeley. Tercero, el sacrificio de Jesús fue racional. Las víctimas animal no sabían lo que estaba sucediendo. Jesús sabía todo el tiempo lo que estaba haciendo. Murió no como una víctima ignorante a la merced de circunstancias que no entendía y sobre la más cual no tenía ningún control, sino con los ojos abiertos. Cuarto, el sacrificio de Jesús era moral, así nos dice Berkeley en su comentario. El sacrificio de los animales era mecánico, pero Jesús ofreció su sacrificio por el Espíritu Eterno. Lo que sucedió en el Calvario no era una cuestión de ritual prescrito y llevado a cabo mecánicamente, era algo que Jesús hacía en obediencia a la voluntad de Dios y por los hombres. Detrás estaba no la mecánica de la ley, sino la libre elección del amor, así nos dice Berkeley. En la Escritura, la sangre siempre incluye los dos conceptos, una muerte sufrida y una vida ofrecida, así nos dice Griff Stoneman en su comentario. El sacrificio se hacía fuera del velo, esto es decir, el lugar santo, lejos del lugar santísimo, aunque este lugar se llevaba la sangre. Cristo hizo de la misma manera, Él fue sacrificado y la sangre derramada, donde Él pagó el precio de todo el pecado de sus elegidos. Y sigue diciendo el texto de lo que estamos analizando, verso 15, que dice de esta manera, dice, y las cenizas del becerro rociado a los inmundos. Se refiere a la ceniza luego de la quema que quedaba del holocausto, donde se rociaba en el lavatorio para purificar ceremonialmente. Como referencia tenemos números 19 del 1 al 10. Para obtener esta ceniza se elegía una vaca roja y debía ser un novillo, así hemos leído anteriormente, para ser sacrificada, y su ceniza era para restaurar la función sacerdotal para un templo reconstruido en Jerusalén. Así nos dice los textos que hemos denominado. Dice Spurgeon, a referencia de lo que hemos leído de los textos anteriores, el Señor Jesús no vino a la tierra para reconciliarnos mediante la santidad de su vida ni la seriedad de su enseñanza, sino mediante su muerte. El Señor Jesús no presentó ante Dios los sufrimientos ni los méritos de otros, sino su propia vida y muerte. Y querido amigo, dice Spurgeon, tengamos presente que de ahora en adelante deben servir al Dios vivo. Quienes conocemos el griego descubrió que el servicio aquí mencionado no es el que el esclavo o siervo rinde a su amo, sino un servicio de adoración como el que los sacerdotes rinden a Dios.
Nosotros, que hemos sido purificados por Cristo, debemos rendir a Dios la adoración de un sacerdocio real. Nos respondemos presentar oración, acción de gracia y sacrificio. Nos corresponde ofrecer el incienso de intercesión. Nos corresponde encender las lámparas del testimonio y preparar la mesa del pan de la proposición, nos dice Spurgeon en los versículos anteriores que hemos visto. Ahora veamos desde el 16 al final de Hebreos 9. Verso 16 dice: por donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo se purificó según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Porque el testamento con la muerte se confirma, hemos leído. Este verso nos deja como evidencia la muerte corpórea de Cristo, la parte física, pero al tercer día resucitó entre los muertos, siendo primero para un nuevo pacto. La misma palabra en griego se usa para pacto y testamento, y aunque el doble uso es difícil, parece indudable que en el verso 15 signifique pacto, en los versos 16 y 17 testamento, y luego en el verso 18 nuevamente pacto. Así nos dice Griff Thomas en su comentario. Si hay dudas sobre si un hombre está vivo o no, no se puede administrar su patrimonio, pero cuando se tiene evidencia cierta de que el testador ha fallecido, el testamento prevalece. Lo mismo ocurre con el bendito evangelio. Si Jesús no murió, entonces el evangelio es nulo y sin valor, dice Spurgeon. Este es uno de los pasajes más contradictorios, dice Berkeley. En su detalle, como ya hemos visto, el pacto fundamental en el pensamiento del autor de Hebreos, que entiende por la razón entre Dios y el hombre, y el primer pacto debería de cumplir de la ley por parte de los hombres, en cuanto se quebrantaba la ley. El pacto quedaba sin efecto. Recordemos que era para nuestro autor religión, quiere decir acceso a Dios. Por tanto, el significado básico del nuevo pacto que ha establecido a Jesús es que el hombre puede tener acceso a Dios, o para decirlo de otra manera, puede vivir en relación con Él. Pero aquí está la dificultad. La persona ya llegando al nuevo pacto, manchadas por los pecados que han cometido en el antiguo pacto, que el antiguo sistema sacrificial era imponente. Por tanto, el autor de Hebreos tiene una idea luminosa y dice que el sacrificio de Cristo es retroactivo, es decir, es eficaz para borrar los pecados que se cometieron bajo el antiguo pacto y para inaugurar la relación que se promete en el nuevo. Así nos dice Berkeley. Todo esto parece muy complicado para entender, pero detrás de ello hay dos grandes verdades eternas. La primera, que el sacrificio de Jesús obtiene el perdón para los pecados pasados. Debería castigarse por lo que hemos hecho e impedir ver a Jesús o hacer relación con Dios, pero en virtud de lo que Jesús ha hecho, la deuda queda saldada, la desobediencia perdonada y la barrera retirada. La segunda verdad es que el sacrificio de Jesús abre una nueva vida hacia el futuro, abre acceso a la comunicación con Dios. El Dios al que nuestro pecado había convertido en un extranjero es ahora nuestro amigo por sacrificio de Cristo. Gracias a su obra,
la carga del pasado se nos ha quitado encima y ahora podemos vivir con Dios, dice Berkeley. El siguiente paso del argumento nos parece una manera extraordinaria de razonamiento. La cuestión que tenía en mente el autor de Hebreo es por qué esta nueva relación con Dios exigía la muerte de Cristo, y la contesta de dos maneras. Primero, la respuesta se encuentra en el sentido de la palabra diatekes, que ha llegado a ser la más frecuente en la literatura cristiana y hemos visto anteriormente. Todos nos hemos acostumbrado a hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, diatekes en lugar del pacto o alianza, y debemos estar con esta terminología a este pasaje de la carta de Hebreos. Hasta el versículo 16 se ha venido usando diatekes en el sentido bíblico corriente del pacto, pero a partir de aquí se le aplica el sentido de última voluntad o testamento. Como un testamento no llega a ser operativo hasta que muere el testador, el autor de Hebreo dice que el nuevo diatekes no puede darse por definido sin la muerte de Cristo, así nos dice Berkeley. Y en la segunda respuesta se remonta al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, allí en el Levíticos 17:11, porque la vida de la carne, la sangre, está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación. Sin derramamiento de sangre no puede haber expiación por el pecado. Era un principio bien conocido en los judíos. Así es que el autor de Hebreos se retrotrae a la inauguración del primer pacto en tiempo de Moisés, al momento en el que el pueblo acepta la ley como la condición de su especial relación con Dios. Se nos dice que se hicieron sacrificios, que Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en vasija y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después de leer el libro de la ley y que el pueblo lo aceptara, Moisés tomó la sangre que quedaba y lo roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. Y esto lo vemos en Éxodo 24 del 1:8 como referencia. Al parecer que el autor del libro de los Hebreos retraduce en la cita los becerros y machos cabríos y la lana escarlata y el hisopo que aparece en el pasaje del día de la expiación, y menciona el tabernáculo que todavía no se había construido, probablemente lo que hace porque todo estaba presente en su mente y tiene relación con el tema que venimos desarrollando. La idea fundamental es que no puede haber purificación ni ratificación de ningún pacto sin derramamiento de sangre, dice Berkeley. Porque haya de ser así, no hace falta explicarlo. Basta con que lo afirme la Escritura. La razón que se implica y alude aquí es que la sangre es la vida, y la vida es lo más preciado que hay en el mundo, por lo que solo se ha de ofrecer a Dios. Todo esto se remonta al ritual del Antiguo Testamento, que no tiene más que un interés histórico, pero detrás de ello hay un principio eterno. El perdón es costoso. El perdón humano es costoso. Un hijo o una hija se pueden desentenderse y puede que el padre o la madre lo perdonen, pero ese perdón conlleva lágrimas, canas en el pelo, arrugas en el rostro, angustia y dolor en el corazón. No se puede decir que no cuesta nada. El perdón de Dios es costoso. Dios es amor, pero también es santo. Él es que menos puede quebrantar las grandes leyes morales sobre lo que está construyendo en este universo. El pecado debe recibir su castigo o se desintegra la misma estructura de la vida. Y Dios es el único que puede pagar el terrible precio que cuesta el perdón de la humanidad. Perdonar no es nunca decir, está bien, no importa, es lo más costoso del mundo.
Sin el derramamiento de la sangre del corazón no puede haber perdón de pecado. Nada le hace a una recapacitar con más fuerza que el ver el efecto que ha producido su pecado en alguien que le ama en este mundo, o en Dios, que le ama por toda eternidad, y el decir, eso es lo que costó perdonar mi pecado. Donde ha de haber perdón, alguien ha de ser crucificado. Y así hemos terminado este día el capítulo 9, desde el 11 hasta el 22, y terminamos orando así, hermanos. Señor, gracias por ese perdón, por esa muerte en la cruz. Gracias, Señor, también por habernos perdonado, porque no somos merecedores de nada. Gracias, Señor, porque también hemos conseguido por medio de ti la resurrección, que no somos merecedores. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en cuenta y nos has elegido desde antes de fundar el mundo. Oh, gracias, Señor, porque en cada momento tú nos haces recordar por medio de tu escritura, en cada lectura que hacemos. Gracias, Señor, también por sostener a cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes y de aquellos que van a escuchar el audio. También te pedimos y te damos gracias, Señor, por todas aquellas necesidades que tú sabes que nos hace falta en nuestra parte física, espiritual y emocional. Suple si está dentro de tu soberanía. También, Señor, te pedimos, Señor, por la evangelización y que tú estés, Señor, germinando esas futuras semillas, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad esta de los hermanos de evangelizar, de extender, Señor, el evangelio, las buenas nuevas. Pero también te pedimos por cada una de las iglesias de sana doctrina en diferentes puntos del mundo, juntos con los misioneros, Señor, que están siendo mártires quizás en este preciso momento. Oramos por cada uno de ellos y gracias, Señor, por cada uno de nosotros que podemos acudir a tu palabra aquí en Uruguay, Señor. Te damos gracias por todo. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos.